Libro de Josué, capítulo 3, dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Gloria a Dios, lleguemos hasta ahí. Cada uno de nosotros vivimos en este tiempo, en el tiempo en el cual el Señor le ha placido que nosotros vivamos. Y en el inicio de un año siempre hay cierta expectativa, siempre hay cierta espera, siempre hay detalles que quisiéramos saber de adelantado. Y siempre está aquel deseo en los hijos de Dios de ansia, esperando: será este año en el cual el Señor vendrá por su iglesia. Será este año en el cual nuestra vida se cumplirá plenamente y para siempre. Este cuerpo cambiará totalmente. Porque esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza que Dios nos hizo, como dice la palabra en el libro de Juan. Esta es la promesa que Jesús nos hizo, la vida eterna. Y en eso es lo que nosotros esperamos. Finaliza un año y eso esperamos que el siguiente año acontezca. Inicia el año y decimos: Padre, será este año en el cual tú vengas por nosotros. Pero mientras eso llega, mis hermanos, aquí en este versículo, en este pasaje del libro de Josué, vemos algunos principios que nos pueden servir a nuestra vida para que nosotros en esta espera en lo que el Señor viene podamos caminar en libertad y en victoria. Quiero recalcar ese versículo cuando Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El Señor desea hacer maravillas entre nosotros, mis hermanos, este año también. En todo el tiempo antes que nuestro Señor Jesucristo venga, el Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos de victoria en victoria, de maravilla en maravilla. Pero en este caso, Josué, escuchando la voz de Dios, le dice algo que Dios le puso en el corazón a Josué. Y él mandó al pueblo a que se santificara. De alguna forma podemos entender de que juntamente con las bendiciones de Dios viene la santificación de su pueblo. El Señor le estaba dando a comprender a Josué de que para que ellos pudieran ver las maravillas que Dios iba a hacer con ese pueblo, Él les estaba pidiendo algo y le dice: pueblo, santificaos, para que ustedes puedan ver claramente lo que yo voy a hacer con ustedes. El libro de Josué, hermanos, es un libro de guerra, es un libro de victorias, es un libro donde relata las victorias constantes que estuvo este hombre Josué. La palabra de Dios dice que Dios bendijo a Josué con tantas victorias que él en varios años logró conquistar toda la tierra de Israel. Si ustedes leen todo el libro, constantemente dice: y Josué hizo como Dios le dijo y Dios le dio la victoria. Cuando los pueblos se juntaban contra Josué, pueblos con ejércitos grandísimos y más poderosos que los de Israel, pero ellos los derrotaban porque eran obedientes a Dios. Hay algo tan poderoso en este libro de Josué. Pero se levanta en medio de esto un detalle, y es el arca del pacto. Dios les dice en estos versículos al pueblo, ellos les dicen:
cuando el arca del pacto empiece a caminar, en este caso sobre el Jordán, ustedes lo van a seguir. Y dice algo muy importante, porque nunca han entrado en esta tierra antes. Hermanos, el futuro ni usted ni yo lo podemos conocer. Por eso, en primer lugar, deseo hablarles de someternos completamente a la guianza de Dios. Someternos completamente a la guianza de Dios. Ni usted ni yo conocemos el futuro. Es más, Jesús dio una enseñanza y Él dijo, no se preocupen por el futuro, traerá sus bendiciones. Basta cada día con su propio afán. Aunque hay que hacer algunas planificaciones para el futuro, la realidad es de que el futuro le pertenece al Señor. Pero como nosotros no podemos comprender a 100% lo que va a ocurrir, pero sí sabemos algo, que la presencia de Dios nos dirige. Dios mismo es quien nos dirige y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos da esa capacidad de entender donde nosotros debemos andar. Por eso, para iniciar este peregrinaje, el pueblo de santificación, ellos pusieron delante el arca del pacto, es decir, la guianza de Dios. Estos hombres que habían sido escogidos por Dios de la tribu de los levitas para cargar sobre sus hombros el arca del pacto, eran personas especiales en el sentido de su propósito. Ningún otro del pueblo, únicamente la tribu de Leví, los asignados con el arca del pacto, podían cargar con esto. El pueblo tenía que quedarse atrás, únicamente visualizando a cierta distancia a la manera que ellos podían caminar. Pero lo que Dios estaba dando a entender es que aunque ellos no conocían el camino, Dios ya lo conocía. Dios ya les había dado la tierra de Canaán por la cual ellos debían de cruzar este río llamado Jordán. Mis hermanos, este año no tengo ni idea lo que le va a traer a su vida y a la mía, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo de Dios tiene el poder necesario para guiarnos en cada uno de nuestros días. Nosotros debemos aceptar con sumisión y decir, Espíritu Santo, simplemente quiero obedecerte. Dame esa capacidad, que donde tú camines yo deseo caminar. Donde tú andes, Señor, yo quiero andar. Lo que tú deseas que yo haga, yo deseo hacer. En segundo lugar, Josué también hablando al pueblo, él comprendía las victorias que Dios iba a dar. Estaban pasando el Jordán para acercarse a Jericó. Lo que el pueblo iba a empezar a ver eran cosas maravillosas. Nunca había visto este pueblo algo similar, aparte de lo que Dios había hecho en Egipto. Pero recordemos que los que entraron ya eran una nueva generación. Todos sus padres que habían visto esas proezas ya habían muerto. Ahora ellos tenían una nueva experiencia. Y esa es la realidad, mis hermanos. Muchas veces las costumbres o las experiencias del pasado, a veces consideramos, bueno, yo ya sé cómo hacer esto, yo ya sé cómo manejarme. No, el Señor tiene cosas nuevas cada día, cosas aún mayores cada día que pasa. Que nuestro corazón siempre se mantenga ahí expectante, a la expectativa. Los únicos dos hombres que habían visto y habían comprendido lo que Dios había hecho en Egipto era Caleb y Josué. Eran los únicos que ya eran los mayores entre todo el pueblo. Los demás eran una generación más joven. Ellos estaban por presenciar cosas maravillosas. Hermano, considero del Señor que usted y yo estamos por presenciar cosas maravillosas. El que pide, halla. El que busca, recibe, ¿verdad? Y el que llama, se le abrirá. Esto solo es de pedir, Padre, dame estas cosas maravillosas, Señor, que tú le mostraste a tu pueblo también en mi vida, Señor, donde yo estoy, donde yo me muevo, Padre, en todo lugar. Y eso es lo que este pueblo empezó a realizar. Ellos no sabían lo que venía, pero Dios se mandó a decir por medio de Josué, ustedes van a ver cosas maravillosas. Empezaron a ver la caída de Jericó. Un milagro ocurrió ahí, la ciudad fortificada, los muros cayeron. Después continuaron en Jai, aunque cometieron un error, pero de igual forma después al
al pedir perdón a Dios, Dios tuvo misericordia y vencieron a todo el ejército de Jai. Después empezaron a conquistar en primer lugar la parte del sur. Y dice la palabra que era victoria tras victoria, victoria tras victoria. Después se fueron a la parte del norte, victoria tras victoria, victoria tras victoria. Hermanos, Dios desea que usted y yo vivamos de victoria en victoria. Ese es el deseo de Dios para sus hijos. Victoria, victoria, victoria. Pero la gran pregunta es ¿por qué en la tierra prometida hay que luchar? Nuestra tierra prometida, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra de que entramos en el reino de Dios y ahora somos nuevas criaturas, pero tenemos que continuar peleando en fe para obtener las victorias. Y Dios desea que usted y yo caminemos siempre en victoria tras victoria tras victoria. Por eso, en segundo lugar, hermanos, siempre tengamos un corazón sencillo, manso para el Señor, para ver esas cosas maravillosas que Él tiene para usted y para mí. Y en tercer lugar, aquí deseo detenerme, y es en esta palabra, santificaos. ¿Por qué Josué dice santificaos? Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Las maravillas de Dios, mis hermanos, únicamente pueden degustarse en la medida que sus hijos caminan en santidad. Cuando hablamos de la palabra santificados, hermanos, hay muchas cosas que podemos decir. Pero algunos detalles que vamos a decir en esta tarde, en primer lugar, es que para el pueblo de Israel, la realidad de santificados era obedecer la ley y obedecer lo que Moisés les había dicho que ellos tenían que hacer para obtener la santificación. Pero también algo que era muy importante y es la circuncisión. La circuncisión fue algo que Dios le dio a Abraham como una señal del pacto que él iba a hacer, Dios, con el pueblo de Israel. Pero hoy en día el apóstol Pablo dice que únicamente la circuncisión en los días de la ley era algo físico. Pero él dice, ahora en Cristo, la circuncisión es la circuncisión del corazón. O sea, donde el Espíritu Santo ha venido a habitar. Y el mismo Espíritu Santo, como dice la palabra en Romanos, son las arras, la señal de sus hijos. Ustedes conocen ya algo muy común en el ganado. Cuando el dueño del ganado quiere identificar a su ganado, le pone un tizón encendido y lo quema. Ese fuego le deja un número, una letra o lo que sea, que significa pertenencia. De igual forma, el Espíritu Santo, cuando viene a morar en el corazón del cristiano, cuando éste rinde su vida a Cristo, es como un fuego que viene a habitar en su vida y es la pertenencia. Esa es la pertenencia, la muestra de que somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra en Romanos. En esto conocemos que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Son las arras de nuestra herencia, mis hermanos. ¿Cómo sabemos que somos santos? ¿Cómo sabemos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y que somos salvos? Cuando podemos confirmar en nuestro corazón que el Espíritu Santo habita. Y cuando Josué le dijo al pueblo, santificaos, porque mañana haré maravillas en medio de ustedes. El Señor, mis hermanos, demandaba esto de su pueblo. Cuando hablamos de santidad, yendo al Nuevo Testamento y un poco más en contexto de nuestra vida, mis hermanos, debemos de analizar muchas cosas. El Señor desea hacer maravillas en su vida y en la mía. Y mire lo que dice Mateo capítulo 6, en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
un texto muy común, sumamente común. Yo sé que todos tenemos el deseo de buscar el rostro del Señor, pero quizás este texto que está ahí también en la pantalla, muchas veces nos quedamos hasta buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿A qué cosas se está refiriendo el Señor Jesús ahí? Se refiere a lo necesario para nuestra vida. Estaba hablando de la provisión cotidiana. Y cuando hablamos de la provisión cotidiana, tanto espiritual como material, es lo que usted y yo necesitamos. Pero hay una palabra en ese versículo que es tan especial y que sin eso ciertamente no ocurre lo otro, y su justicia. El reino de Dios, mis hermanos, tiene justicia. Cuando hablamos de justicia en este texto, no se refiere a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario cuando nos declaró justos, sino que se refiere a la rectitud. Justicia en el contexto de rectitud. Mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia y la rectitud y la forma de vivir del reino de Dios, y todas las demás cosas os serán añadidas. Las victorias que usted desea, mi hermano, eso por lo cual usted está buscando el rostro del Señor. Pero el Señor lo pone ahí: hijo, busca primeramente mi bendición y también vive de acuerdo a mi justicia, y todo lo demás entonces te será añadido. Cuando hablamos del reino de Dios, mis hermanos, usando este paralelismo con el libro de Josué, cuando dice la palabra que el arca del pacto iba delante de ellos iban atrás únicamente siguiendo, ahí estaba la bendición. La bendición la representaba el arca del pacto, porque era Dios mismo, la presencia de Dios ahí. De igual forma, cuando hemos venido a nuestro Señor Jesucristo, entramos al reino de Dios. Y el mismo Espíritu Santo entonces es el que es nuestro guiador, es el que ahora mora en nosotros y nos enseña todas las cosas. De igual forma, cuando entramos en el reino de Dios, debemos entonces vivir de acuerdo a las reglas del reino de Dios. Esas reglas están descritas en su palabra, mis hermanos. Por eso es que en algunos casos no se ve la bendición de Dios, porque se pide y se pide, pero muchas veces el Señor también demanda algo por medio de su Espíritu Santo, y es su justicia amplificada en nuestra vida, en todo aspecto de nuestro caminar, de nuestro hablar, de nuestro pensar. Dice la palabra: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor nos ayude a caminar en justicia en su reino, a esta bendición a la cual ahora hemos entrado. Yo considero que cada uno de los que estamos acá, que hemos nacido de nuevo, podemos comprender de que nosotros ahora vivimos en otro reino, en un contexto espiritual. Somos totalmente diferentes, transformados. No obedecemos de alguna forma a la forma de pensar del mundo, sino a la forma de pensar del reino de Dios. Ahora el Espíritu Santo nos dirige a cosas totalmente diferentes del reino. Y entonces Él demanda de igual forma: hijo, ¿deseas ver la bendición de Dios este año? Pues entonces santifícate y busca la justicia del reino de Dios. Todo lo demás te será añadido. Anhela sabiduría, anhelas más hambre del Señor, anhelas victoria en toda área de tu vida, en la familia, en tu vida personal, lo que sea, el Señor te lo puede dar. Únicamente enfócate en Él y en la justicia que viene de Él. Hermanos, es importante también, en segundo lugar, en Romanos capítulo 6, podemos entender lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia. Y le dice lo siguiente en el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin
la vida eterna. Leámoslo una vez más. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El proceso de santificación, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y Él nos lava de todo pecado, inmediatamente Dios nos declara santos. Pero a partir de ese día también inicia este proceso de santificación. Debemos entender algunas cosas, mis hermanos, y es que la santificación no es una capacidad humana de obedecer algunos preceptos, no. La santificación es el fruto de estar libres de pecado. Cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida, Él empieza a liberar nuestra vida totalmente de todo pecado. Él arranca la naturaleza pecaminosa y ahora deposita por un milagro tan tremendo. Por eso la palabra le llama nacer de nuevo. Es como volver a nacer, todo es absolutamente nuevo. Deposita ahí la nueva criatura que ahora esta es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo entonces que gobierna nuestras vidas empieza a llevarnos hacia Él, o sea, hacia la santificación. Y Él desea que seamos como Cristo. ¿Quién hace esta obra milagrosa de llevarnos a ser como Cristo? El Espíritu Santo. Pero ahí dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Una señal clara de que alguien es cristiano es que ha sido libertado del pecado. Porque si no, ¿de qué nos ha salvado el Señor? Nos ha salvado eternamente y para siempre de la condenación eterna. Y en esta vida nos ha libertado totalmente del pecado. Y en segundo lugar, y nos ha hecho siervos de Dios. El fruto, mis hermanos, de haber sido apartados del pecado es la santificación. El ser apartados totalmente de la vana manera de vivir antigua es la santificación. Entonces, cuando Josué le decía al pueblo, santificaos porque Dios hará maravillas, de alguna forma también en nuestro contexto podemos recalcar a nuestros oídos y a nuestro corazón, pueblo mío, a mi vida, hablemosle, santificaos, crezcamos en santidad para ver las maravillas del Señor este año. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Podemos tener propósitos muy piadosos. Podemos tener anhelos inmensos y cosas muy elevadas para el Señor. Pero la realidad es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. No la nuestra, no nuestra propia rectitud, sino la de Él, la que está en su palabra. Totalmente ahí podemos analizar lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y Él desea aún en cada pequeño detalle de nuestra vida. Santificaos porque Dios hará maravillas en medio de ustedes. Mis hermanos, aquí vemos claramente entonces que cuando nosotros somos libertados del pecado, tenemos por vuestro fruto la santificación. La santificación, la santidad de Dios en nosotros no es algo gravoso, es algo placentero. El hacer lo recto es algo placentero delante de Dios. Por lo tanto, cuando vemos esto y lo traemos a nuestro corazón, mis hermanos, y al iniciar este año que sabemos que va a ser de mucha bendición, que ese versículo esté en nuestro corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, o estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, la búsqueda del Señor va de la mano con vivir en rectitud. La búsqueda del Señor va de la mano con vivir en rectitud. Ahí en nuestro hogar, ahí donde nosotros trabajamos, ahí donde nosotros nos movemos, en todo lugar, en todo, absolutamente en todo lugar. Por eso Pedro le decía a la iglesia, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí no se limita a algún área, no.
se extiende a todo lugar. Es más, se dice de que quien verdaderamente sabe cómo es nuestro carácter es nuestra familia. Por lo tanto, en nuestro hogar es donde aún con mayor explosión debe ser glorificado Cristo. Con mayor claridad debe ser glorificado el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Mis hermanos, santificaos, porque Dios desea hacer cosas maravillosas en su vida y en la mía. Una vez más se le digo, santificaos, porque el Señor desea hacer algo poderoso en su vida y en la mía. Y el Señor lo va a hacer. Y ese es el llamado que el Señor tiene para esta noche, para cada uno de nosotros. Hermanos, disfrutemos la vida cristiana. La vida cristiana es para ser disfrutada. Es decir, el Señor Jesucristo es para ser adorado, disfrutado totalmente. Y es ahí donde vamos a encontrar plena bendición, plena satisfacción a nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, caminemos en santidad y el Señor hará maravillas este año. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre, Señor. A tus hijos tú los bendices, Señor. De múltiples formas tú los bendices, Padre. Padre, en esta tarde estamos acá, Señor. En esta noche estamos en este lugar, Señor. Tal vez como recordando, así como Josué se encontraba antes de entrar en esa tierra. Padre, con una pasión en su corazón, con una incertidumbre, Dios. No sabía qué esperar. No sabía qué iba a ocurrir, Señor. Pero tú pusiste en su corazón que le dijera al pueblo, santificaos, porque Dios hará maravillas en medio de vosotros. Dios mío, lo mismo creemos para cada uno de nosotros, Padre. Tú vas a hacer maravillas, tremendas cosas, Padre, este año con cada uno de nosotros. Simplemente, Dios, queremos disponer nuestro corazón en santidad. Y aquí estamos, Señor Jesús, para decirte, Padre, queremos crecer en ti, Señor. Queremos bendecir tu santo nombre y queremos adorarte, Padre, cada día de nuestra vida. Señor, tú nos has salvado, tú nos has rescatado, Padre. Pero ahora entonces deseamos caminar, Señor, agradándote en rectitud, en tu justicia, Padre. En la justicia de tu reino, o sea, de la vida que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Dios, de todo corazón entregamos nuestra vida a ti, Señor. Nos rendimos en sumisión a ti como lo hizo este pueblo. Nos rendimos, Señor, con un corazón manso y humilde para ver simplemente las maravillas, Señor, que tú vas a hacer, Dios mío, con cada uno de nosotros. Y también, Señor, nos queremos entregar como un sacrificio vivo, santo, agradable para ti, Señor. Ese es nuestro culto racional. Presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, Señor, como sacrificio vivo, agradable, Señor. Lo que mis ojos ven, Señor, lo que mis oídos escuchan, Señor. Lo que mis manos palpan, Dios mío. Lo que yo hago, Señor. Eso, cada día, que sea un sacrificio. Que nos neguemos, Señor, a lo impuro. Y nos decidamos, Señor, entregar a ti, Señor. Como un sacrificio vivo, Señor, agradable. Padre, tú vas a hacer cosas hermosas, Señor Jesús. Dios mío, en la medida que cada vez entendemos más tu voluntad y tu propósito, Señor. No os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Señor, tu voluntad únicamente la podemos conocer cuando somos transformados, Señor. Y eso es cuando no nos conformamos a este siglo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, si algo tú pones en nuestro corazón para este año, es todavía ser aún más obedientes a ti, Señor, en el sentido de que lo que a ti no te agrada, Padre, apartarnos rotundamente, Señor.
Padre, no nos queremos contaminar, Señor, ni de, como dice tu palabra, ni de carne ni de espíritu, Señor, apartándonos de todo tipo de contaminación. Padre, todo aquello que nos aparta de ti, Dios mío, de tu rectitud, de buscar primeramente, Señor, tu reino. Oh Dios mío, que la oración perdure, Padre, que sea siempre, Señor Jesús, ese centro de nuestra vida, que podamos perseverar, Dios mío, en oración en todo tiempo, Padre, en el nombre de Jesús.